Hola y bienvenidos superdibujantes. El día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un gallo. Lo primero que necesitamos o lo primero que vamos a tener que hacer es dibujar un círculo. Después lo vamos a dividir por la mitad. De esa mitad vamos a trazar una letra L. Imaginemos algo parecido a una L. En la parte de arriba vamos a dibujar una curva para darle el grosor a lo que sería su pescuezo, su cuello. Después en la parte inferior vamos a dibujar una pequeña curva. Ya vieron, como si fuera una parte de mango. Hasta aquí le vamos dando poco a poco la forma a su cuerpo. Después en la parte trasera vamos a dibujar otra curva. Esta curva nos va a ayudar a definir en qué posición quedaría su cola o el plumaje de su cola. Después en la parte inferior vamos a dibujar una letra U. Una pequeña curva junto a esa U. Una línea semi vertical porque tiene cierta inclinación y otra línea en la parte de abajo para delimitar hasta dónde llegaría su pata, su patita de pollo, bueno no, su pata de gallo. Después vamos a dividir por la mitad este círculo ahora de manera horizontal y a partir de esa mitad lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo. Después de haber dibujado este triángulo lo que vamos a hacer es una curva hacia arriba. Disculpen que no se haya grabado, pero es que no me percaté que estaba cortando la parte de arriba. Entonces después en esta curva lo que vamos a hacer es trazar pequeñas letras M, una junto a la otra, alrededor de toda la línea curva que dibujamos. Vuelvo a reiterar mi disculpa que no se alcance a notar. Y después esta curva del final la vamos a unir con el círculo que dibujamos. ¿Ya vieron? Con esta pequeña curva hacia abajo. Después vamos a trazar pequeñas líneas para marcar en qué posición va a cambiar de color su plumaje. También en este video les voy a decir cómo colorear o cómo es que yo coloreé este gallo, para que también lo coloreen ustedes. Entonces estas líneas son marcas para definir en qué lugar va a cambiar el tono de su plumaje. Entonces vamos deformando un poquito el círculo, la letra U que dibujamos abajo y le vamos a agregar grosor a su pata. ¿Ya vieron? Trazando una pequeña línea junto a la línea que dibujamos. Le vamos a dibujar igual su pata, garras, no sé qué sean. Entonces dibujamos estas figuras. Como les mencioné, engrosamos lo que sería su pata. Para la pata que tiene levantada, vamos a dibujar pequeñas figuras como si fuera una W, ¿ya vieron? Primero trazo una curva y luego trazo otra, arriba, como si fuera una W totalmente chueca. Y después dibujaremos otra pequeña curva junto a esta, para que igual quede un poquito gruesa su pata. Aquí voy a dibujar una pequeña protuberancia, una curva, lo que sería su ala. ¿Vieron? Es como si fuera el segmento de un círculo, pero la línea no la voy a dejar completamente curva. Le voy a agregar estas formas. Les digo, estos son trazos para ir marcando en qué lugar cambiaría de color el plumaje de nuestro gallo. Voy a comenzar a trazar pequeñas curvas en la parte lateral derecha para ir definiendo en qué grosor quedaría su cola. Trazo líneas así como si fueran picos, pero de un momento a otro lo que voy a hacer es trazar cierta curva para que parezca que esto es una pluma grande. Y si puedo, lo que voy a hacer es unir esa curva con el trazo que dibujé abajo. ¿Ya vieron? Les digo, ahorita son puras líneas guía porque ahorita vamos a borrar y posteriormente vamos a comenzar a colorear. Tracen curvas como si fueran gajos de naranja o pétalos de alguna flor, picos, que ustedes se imaginen, pero que tenga esta forma curva y que termine como en punta. También es algo parecido como a plátanos, entonces imagínense que están dibujando una penca de plátanos aquí.
Vamos a trazar otra pequeña curva en el círculo que trazamos para su cabeza. Vamos a utilizar como guía el círculo para marcar lo que sería su papada, no es papada, ¿cómo se llama? Bueno, esta parte del gallo. Lo vamos a deformar trazando estas pequeñas puntas, ¿ya vieron? Para el ojo lo que vamos a hacer es trazar un círculo a partir de la línea vertical que dibujamos y le vamos a agregar otras pequeñas líneas y curvas alrededor de este círculo, lo que serían los pliegues en el ojo o párpados. Después terminamos de dibujar su pico con esta forma y agregamos una pequeña curva debajo. Podemos hacer otras líneas para ir marcando más o menos hasta dónde quedaría su cresta. Bien, y de esta manera tenemos el boceto de nuestro gallo. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a limpiar la línea, a borrar los trazos que estén muy marcados con el lápiz para poder colorear encima. Para el coloreado lo primero que voy a hacer es agregarle un tono gris en la parte del pico y después un tono rosado. Lo voy a intercalar con café para ir agregándole un poco de sombra en la parte inferior. Pero aparte de ese café, lo que voy a hacer es mezclar los colores con un gris claro. Ya vieron, un gris frío y claro. Para la cresta voy a agregar primero un rosa muy suavemente, después lo voy a agregar con mayor intensidad y posteriormente voy a agarrar un color más luminoso todavía, es igual un rosa magenta me parece, si mal no recuerdo el color, y lo voy a agregar en las zonas en las que quiero que tenga más oscuridad, como en la parte de los párpados, en la parte inferior de su papada y en algunas zonas en la parte superior en su cresta. Mientras dibujan con este color, traten de ir haciendo círculos. Si estuviéramos dibujando círculos pegaditos uno junto a otro para que tenga la textura de su cresta. Es como porosa. Después voy a tomar un color café para agregarle aún mayor sombras en algunas zonas. Y les digo, hagan estos trazos dibujando pequeños círculos pegados uno junto a otro para que tenga esta textura. Voy a oscurecer más aún el color utilizando un gris oscuro, un gris al 90% y al 70%, haciendo el mismo proceso, dibujando pequeños círculos. Después lo que voy a hacer es tomar el primer rosa que utilicé para mezclar los colores. De igual forma puedo utilizar el negro para agregarle aún mayor intensidad en algunas zonas. Disculpen que no grabé, pero ahora se me acabó la memoria. Y entonces lo que hago para su plumaje en la parte inferior de la cabeza es trazar líneas en una misma dirección. Después voy a tomar el color naranja y haré lo mismo. Voy a trazar líneas que vayan en la dirección en la que dibujé, procurando trazar pequeños picos en algunas zonas. Ya vieron, como en esta parte, para que parezca que se sobreponen las plumas. La parte central o la parte del medio la voy a dejar clara para que sea como que el brillo que tiene en su plumaje. Después voy a tomar un café o un tono más oscuro de color y lo que voy a hacer es agregarlo igual en algunas zonas en las que quiero que se vea mayor intensidad del color. En este caso son pequeñas líneas, no son continuas. Trazo una línea y dejo el espacio, trazo otra línea y dejo el espacio. Ahorita con el naranja lo que hago es mezclar los tonos que había agregado. Pero aparte de eso voy a tomar un café para agregarle aún mayor oscuridad en algunas zonas, como es en la parte baja de su cabeza y en la parte superior. Y hago lo mismo que con el otro color café. Agrego unas pequeñas líneas para que parezca que en esa zona hay plumas encima de otras plumas. Y hago el mismo proceso en este plumaje que está en la parte derecha. Para el centro de su cuerpo, lo que sería este plumaje, voy a utilizar el café que le agregué en la parte izquierda, porque este es un tono más rojizo, un tono más café. Es distinto al tono del plumaje que tiene en la parte superior. Hago la misma textura que agregué en su cresta, trazo pequeños círculos para que parezca que estas son plumas pequeñitas.
Sombreo esta parte del plumaje agregando en algunas partes el color más oscuro, pequeñas líneas trazadas sobre el color naranja, y después tomo un color más oscuro todavía para agregarle mayor intensidad a algunas zonas. De igual forma utilizo un gris al 90%. Después voy a tomar el rojo que utilicé en la cresta para agregarlo en la parte en donde se unen estos dos tipos de plumaje. Después en la parte frontal, lo que sería su pechuga, le vamos a agregar azul, y después voy a utilizar un gris al 70 y al 90%, es un gris cálido, tratando de mezclar estos colores con suavidad, pero en la parte baja agregarlos con intensidad. Les digo, en donde mezclamos el azul con este gris, hay que ser muy cuidadosos para que se note el cambio, como que esa gradación de color. Con un negro más intenso le voy a agregar todavía más oscuridad en la parte de abajo. En esta zona central de nuestro gallo le vamos a agregar azul con fuerza y con intensidad. Y después vamos a tomar un azul un poco más oscuro para agregarlo todavía con más fuerza, porque este sería el tono de este plumaje, azul, azulado. Con un gris le agregamos pequeñas líneas para que parezca plumaje, y de la misma forma utilizamos un color más oscuro para agregar todavía mayor intensidad en las plumas de abajo. Les digo, hay que simular que hay plumas encima de otra. Con el mismo gris al 90% le agregamos este tono en la parte inferior. Y para su ojo recordemos que trazamos un segmento de círculo dejando el huequito o el brillo. Para el plumaje en la parte trasera de nuestro gallo vamos a utilizar azul, verde olivo y un verde agua. Primero mezclamos el azul y el verde agua, después con uno más oscuro, un azul más oscuro, de hecho gris, algo así. Les digo, los tonos de color están en la caja de descripción. Para su pata vamos a utilizar grises. Primero le agrego un gris intenso y después lo difumino con un gris más claro. Posterior a esto utilizo uno más oscuro para agregarle algunas zonas en las que quiero que se note mayor intensidad en el color. Trazamos líneas en su pata y cierta oscuridad en la parte baja para que se note que aquí termina su pata. Ahora sí, les decía, en la cola o en la parte trasera de nuestro gallo vamos a utilizar un verde olivo, que va a ser la parte oscura o media del tono de la pluma, porque vamos a oscurecer utilizando igual el mismo gris al 90% que utilizamos para la otra parte de nuestro gallo. En este caso las plumas son más grandes, entonces lo que hacemos es dibujar o detallar más el plumaje. ¿Ya vieron? Trazo una línea al centro para que parezca que es el centro de la pluma, y después trazamos pequeñas líneas que surgen del centro de esta línea. Utilizo el negro para oscurecer algunas zonas en las que quiero que se note mayor intensidad, mayor sombra, y en ocasiones puedo volver a utilizar el color claro que utilicé en un principio para terminar de rellenar esas zonas que parecieran que se quedan en blanco. Aquí es más evidente lo que les menciono del plumaje. Trazo la pluma como si fuese una pluma grande, como si fuera una hoja, ¿ya vieron? Con una línea al centro y a los extremos de esta línea pequeñas líneas. Yo sé que ustedes pueden hacer más detallados sus dibujos, entonces ustedes le pueden agregar todavía mayor detalle a todos los plumajes. Aunque en esta parte superior, en esta pluma que está hasta arriba, también trato de detallarla, por eso es que le trazamos esa línea al centro para que se vea oscuro y parezca todavía más a una pluma. Conforme me voy acercando a la punta o al final de su cola, lo que ocurre es que los tonos son más oscuros, ¿ya vieron? Entonces en este caso, en la parte inferior, lo que voy a hacer es utilizar con intensidad el gris al 90%, y en algunas zonas en las que quiero que quede más oscuro voy a utilizar el negro.
Para esta zona que dejé en blanco le vamos a agregar un poquito de gris para que tenga ciertas sombras, porque este plumaje es blanco. Bien, y de esta manera tenemos a nuestro gallo terminado. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, regálame un me gusta, un no me gusta. Recuerda comentar, suscribirte si no te has suscrito, activar la campanita para que te enteres cada vez que suba video, invitar a todos tus amigos a que dibujen, compárteles el video, pero lo más importante de todo es que todos los días traces lo que te haga feliz. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo.